Theo Rosmalder esperó mucho para hacer este viaje en busca de oro. Llegó a este remoto lugar del oeste australiano con su esposa Pauline. Hola. ¿Necesitas algo? No, gracias, amor. ¿Te sientes con suerte? Sí, hoy podría ser el gran día. ¿Y tu medicina? Ya la tomé. Sí. Nos vemos, amor. El viaje en busca de oro era un premio para Theo, quien se estaba recuperando de una cirugía de corazón de triple bypass. Para sobrevivir, necesitaba una medicina diaria que regulaba el ritmo de su corazón. Pauline había ido con él para cuidarlo. No tenía el mismo entusiasmo que tenía Theo por el detector de oro, pero lo acompañé como lo hace toda buena esposa. Fue toda una revelación para mí ver cuán remoto y desolado parece el oeste australiano. Una vez que se pierde de vista la caravana, no se puede ir más lejos, hay que dar la vuelta y regresar. Porque uno se da vuelta y se pierde. Es sumamente fácil perderse por allí. El desierto interior de Australia es una de las regiones menos pobladas del mundo. Aparte de un pequeño asentamiento aborigen a unos 8,5 kilómetros del campamento de Theo, el área estaba completamente deshabitada. Puedes conducir durante 8 horas seguidas sin poder encontrar a nadie, ni pasar frente a ninguna granja. Lo único que se ven son camellos salvajes, algún que otro burro, pero básicamente solo hay tierra, árboles y nada más. Esta región de Australia también es el hogar de los peligrosos perros salvajes o dingos, depredadores oportunistas que comen desde lagartijas hasta canguros, y a veces también humanos. Theo y sus dos amigos, Doug y Brian, concentraron su búsqueda en una remota región cubierta de antiguas minas que operaron durante la fiebre del oro del siglo XIX. Luego de 2 semanas de búsqueda, pensaban que conocían bien el área. ¿Necesitamos llevar esto? Decidieron dejar el GPS portátil en la parte trasera del vehículo. ¿Nos vemos aquí a las 5:30? Sí. Buena suerte, muchachos. Para ser honesto, me sentía autosuficiente. Había ido solo muchas veces y pensaba que conocía el área como la palma de mi mano. Los hombres se guiaban por el sol para regresar al vehículo, ya que el desierto interior de Australia tiene muy pocas referencias para orientarse. Caminaríamos durante 1 hora como máximo. Habíamos decidido que no caminaríamos una gran distancia. Fiebre del oro. Adorable. Le dicen fiebre del oro y básicamente es eso. Si no encuentras nada, siempre tienes la esperanza de encontrar algo y cuando encuentras algo, quieres encontrar más. Con una brillante pepita de oro en su bolsillo, sus posibilidades parecían buenas. Pero la sed de oro de Theo lo llevó a cometer un gran error. Su intensa búsqueda lo alejó mucho del lugar de encuentro. Uno se concentra en lo que está haciendo y cuando se da cuenta mira alrededor y piensa, Dios mío, ¿cómo me alejé tanto? Mientras Brian y Doug regresaron sin problemas, Theo no solo estaba retrasado, sino que tampoco hallaba el camino de regreso al vehículo. Pesadas nubes aparecieron en el cielo, augurando graves problemas. Miré hacia el cielo y ya no estaba el sol para orientarme. Las nubes lo cubrían todo. Eran nubes excepcionalmente densas. Y me di cuenta que estaba en problemas. Theo había planeado volver sobre sus pasos usando el sol como guía. Sin sol y sin su GPS, no tenía ningún modo de orientarse. Yo no podía encontrar la dirección que me llevara de regreso al vehículo.
Me sentía muy desalentado. Tomé una decisión poco inteligente. Theo había cometido un error que podía costarle la vida. En lugar de tratar de encontrar el camino de vuelta, debía seguir la regla número 1 del desierto de Australia. Si te pierdes, te quedas donde estás y esperas a que te rescate. Se está tomando su tiempo. Había pasado media hora desde el horario de encuentro. Los amigos de Theo, Brian y Doug, comenzaron a preguntarse dónde estaba. Estaba desorientado a tal punto de no saber si el norte estaba al frente o atrás y el este a mi derecha o a mi izquierda. Miré a mi entorno y pensé, ya estuve aquí. Esta zona me parece conocida. Pero después supe que no importaba dónde estaba. Todo se veía igual. Theo se encontraba en una de las regiones más hostiles del mundo. Un vasto y monótono desierto carente de agua y comida. Sin siquiera una brújula y con la luz del día desapareciendo, Theo estaba totalmente perdido. Pensé, ¿cómo saldré de aquí? Comenzaba a oscurecer. Supe que pasaría la noche a la intemperie si no encontraba la manera de regresar. Fue entonces que con las últimas luces del día, tropezó con una cerca. Era una esperanza en medio de la nada. Nos habían dicho que si encontrábamos un sendero o una cerca y seguíamos su recorrido, nos llevaría hasta la comunidad aborigen. Debía hacer el intento y decidir qué dirección tomaría. La decisión de Theo podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. Una dirección lo llevaría hacia el asentamiento aborigen y la seguridad. La otra lo llevaría hacia las profundidades del agreste desierto, a kilómetros de cualquier ayuda, comida o agua. Perdido y solo, Theo debe tomar una decisión fundamental: ¿izquierda o derecha? Un viaje en busca de pepitas de oro se convirtió en un desastre para Theo Rosmalder cuando se perdió en el desierto interior de Australia. Luego de tropezar con una cerca, debía tomar una decisión de vida o muerte. Si elegía una dirección, llegaría al asentamiento aborigen y estaría a salvo. Si elegía la otra, se internaría aún más en el árido desierto y correría el riesgo de morir deshidratado antes de poder encontrar una salida. Mientras la noche caía rápidamente, Theo decidió correr el riesgo. Cuando se avecina una noche helada, si hay una oportunidad de regresar al campamento, uno se aferra a ella. Yo tomo unas píldoras por la cirugía de corazón que me hicieron y quería volver al campamento para tomar mi medicina. ¿Y tu medicina? Ya la tomé. La medicación de Theo es fundamental para mantener el ritmo de su corazón, pero había dejado las píldoras en el campamento. Perder una dosis podía hacer que su corazón se saliera de control y esto pondría su vida en peligro. En el campamento, la preocupación de Pauline aumentaba. Él mismo se provoca las palpitaciones si sabe que no tiene sus píldoras. Mi corazón no funcionaba bien. Podía escuchar cómo latía, lo escuchaba en mi cabeza. Cuanto más caminaba, peor me sentía. Theo había apostado su vida a la dirección que había elegido para tratar de llegar a un lugar seguro.
pero seguía ignorando la primera regla del desierto australiano, de quedarse donde estaba. Caminé siguiendo la cerca y caminé como una hora. Pero su apuesta estaba equivocada. Cuando llegué al final de la cerca pensé, qué bien, era la única pista que tenía y se acabó. Theo había caminado kilómetros en la dirección incorrecta. En lugar de llegar a la seguridad de la comunidad aborigen, terminó internándose en el desierto. Mi suerte era así de buena. Hola, Theo. Brian, Doug. Soy Pauline. Sí, Pauline, estamos empacando, pero Theo aún no regresó. Para entonces ya era de noche y hacía mucho frío. En ese momento fuimos hasta donde estaba el vehículo. La esposa de Theo dio la señal de alarma, pero la búsqueda no comenzaría hasta que llegara el amanecer. Sin su medicación, podría ser demasiado tarde. Pero no era el único peligro al que se enfrentaba Theo. Las temperaturas en el desierto interior de Australia pueden llegar a varios grados bajo cero en invierno. Él solo llevaba ropa liviana de algodón y corría el riesgo de sufrir hipotermia. ¿Acaso no lo sabías? Durante la noche hace mucho frío. Una vez que baja el sol, se pierde todo el calor. Yo pensaba, bien, tienes que encontrar un lugar donde refugiarte, un lugar donde protegerte del frío. Theo se enfrentaba a otra crucial decisión. ¿Debo regresar, seguir la cerca hacia el otro lado o debo encontrar un lugar donde pasar la noche? Decidí buscar refugio, algún hoyo entre las rocas, donde duermen los canguros. Theo abandonó la cerca sabiendo que corría el riesgo de no hallarla otra vez. Y fue en busca de algún hoyo entre las rocas que pudiera servirle de refugio. Pero esto implicaba peligro de Australia. Sin comida y sin agua, sus energías rápidamente se estaban acabando. Fue entonces que escuchó el sonido aterrador de una nueva amenaza mortal. Los dingos o perros salvajes me seguían observando. Comencé a pensar, parece que no saldré de esto. Theo Rosmalder estaba pasando su tercera noche en el desierto australiano. Los salvajes dingos se habían acercado percibiendo que cada vez estaba más débil. El equipo de rastreo aborigen había estado buscando a Theo sin descanso. Ve, mira esto. Finalmente pudieron avanzar luego de haber encontrado sus huellas. ¿Lo Sí. ves? Parece que tiene compañía. Pero también hallaron otras huellas junto a las de Theo. Las huellas de las patas de un depredador, el dingo. Theo recurrió a sus últimas fuerzas y continuó avanzando. Mientras te mueves, ellos no se acercan, pero en cuanto dejas de hacerlo, se te arrojan encima. Pero mientras continuaba moviéndose dentro y fuera del área de búsqueda, solo complicaba los esfuerzos que se hacían por encontrarlo. Su razonamiento mental había comenzado a fallar, a tal punto que se aferraba a su costoso detector de metales, pero había arrojado su hachuela, el único elemento de defensa contra los dingos. Dejé el único elemento útil que tenía para defenderme de ellos
olvidado en la tierra. Pensaba, estaré muerto dentro de 24 horas. Mientras sus niveles de energía se agotaban, Theo también perdía su capacidad de razonar. Estaba alucinando. Sabía que estaba viendo cosas. Ya las tomé. Ya las tomé. ¿Te sientes con suerte? Sí, hoy puede ser el gran día. El deterioro físico y mental de Theo implicaba que tenía poca energía para caminar. Era la cuarta noche que estaría expuesto a temperaturas bajo cero y corría el riesgo de morir de hipotermia. Todo era muy agreste, muy frío y muy ventoso. Solo me senté, me acurruqué y temblé toda la noche. No dejas de temblar, se siente mucho frío. No puedes recostarte, duele todo el cuerpo todo el tiempo. Todo lo que esperas es que salga el sol para volver a sentir el calor otra vez. Sentía mucho dolor, a tal punto que se hacían insoportables. Tenía espasmos en el estómago. Había comenzado a pensar que no sobreviviría. Pensé en mi esposa, en mis hijos, en mis amigos. Todos ellos venían a mi mente. Sabía que moriría y pensé, debo escribirles una nota, aunque sea en este trozo de metal oxidado. Y eso hice. Este es mi último mensaje. Ya no me quedan fuerzas. Y terminé con las palabras, los amo a todos. Intenté explicarle a mi esposa que solo yo tenía la culpa de haber terminado de esa manera. Fui totalmente estúpido. Una persona sana puede sobrevivir 3 días sin agua. Theo había sobrevivido 5. Era un milagro que aún estuviera con vida. Cuando llegó el lunes pensé, está muerto. De verdad lo pensé. Una persona de su peso y con su problema cardíaco no podía sobrevivir sin comida, sin agua y sin medicina. Realmente no era posible. Cinco días perdido en el desierto de Australia, sin comida, sin agua y sin su vital medicina para el corazón, habían empujado al buscador de oro Theo Rosmalder a las puertas de la muerte. No me quedaba energía, estaba acabado. En esos momentos solo deseaba morir. Theo ya no buscaba un refugio. Buscaba un lugar para proteger su cadáver. No quería que su cuerpo fuera comida para los dingos. Cuando uno está en una situación donde no hay opciones y lo que sucederá es que uno morirá, uno comienza a pensar, bien, hagamos esto de la mejor manera posible.
Cuando encontré la cueva, solamente pensé, bien, este será mi lugar de descanso final. Planeaba arrastrarme hasta el interior y apilar piedras frente a mí. No quería ser la cena de los perros esa noche. Escuché una motocicleta a lo lejos y miré a la distancia y pude ver una motocicleta, pero pensé, es una alucinación. Pensé, no, estoy loco. No, no hay nada allí. Estás imaginando cosas. Ya pasó antes. No hay nada allí. Pero seguí mirando. Estaba mirando algo que no podía ver, pero que estaba allí. Logré incorporarme. No estaba frente a mí. La opción era sentarme y esperar que la persona se acercara o comenzar a caminar como lo había hecho durante toda la semana. No me había servido de nada, pero aún podía caminar. ¡Aquí! Comencé a agitar los brazos, pero me costaba mucho mantenerme de pie y moverlos. Al borde de la muerte, Theo por poco pierde la oportunidad de ser rescatado una vez más. Pensé, daré la vuelta y regresaré a la cueva. Si voy a morir, ese es el lugar que yo elijo para hacerlo. Yo lo he elegido. Tan pronto como pude verlos, me di cuenta que ellos sabían dónde estaba y colapsé sobre el suelo. Sentí una sensación de absoluta felicidad. Todas las emociones que había estado sintiendo habían terminado. La certeza de que moriría había desaparecido. Todos los planes que tenía, ir hasta la cueva y dejar que la naturaleza siguiera su curso, nada de eso sucedería. Y esos muchachos eran los mejores que había visto en mi vida. El equipo de rescate halló huellas frescas de Theo y así los aborígenes fueron capaces de rastrearlo y encontrarlo. No puedo explicarlo, fue
un alivio enorme. Solo dije, oh, gracias. Luego de pasar 5 días en el desierto interior de Australia, Theo Rosmalder sufrió una grave deshidratación y perdió cerca de 17 kilos. Pero aún así, su corazón sobrevivió a la dura experiencia sin mayores complicaciones. Ahora sabe que si se hubiera quedado donde estaba, lo hubieran encontrado en cuestión de horas. Pienso en todas las personas que estuvieron involucradas y en el esfuerzo que hicieron. Si no fuera por ellos, yo no estaría aquí. Cuando cuento lo que me pasó, le digo a la gente, si se pierden, quédense donde están. Una vez que se alejan del lugar, estarán perdidos. Y podrían perder la vida. Era temprano por la mañana cuando un grupo de ecologistas tomó un vuelo muy especial. Volarían hacia uno de los lugares más remotos de África Central, el Valle de Luano, en Zambia. Graham Child, de Zimbabue, era el líder del equipo. He trabajado en todo el mundo, pero mi verdadero amor está en la región central de África. Allí la vida salvaje es fantástica. Clive English había viajado especialmente desde el Reino Unido para trabajar con Graham. La posibilidad de hacer este trabajo con alguien como Graham era una gran oportunidad. Nunca nadie la hubiera rechazado. Buenos días, torre de control. Este es Romeo Delta. Era una mañana perfecta. Despegamos sin problemas. El equipo había contratado al piloto Adam Pope, quien conocía bien la región. Es un lugar espectacular, muy remoto. Es una jungla casi inmaculada. Todos gozaban de la vista. Mumba no estaba entusiasmado. Nunca antes había volado. El zambiano Mumba Chikungu iba con ellos para aportar su conocimiento local. ¿Estás bien? Sí. Los hombres planeaban establecer un parque conservacionista en el área. Y el objetivo de esa mañana era localizar una gran manada de búfalos. Mientras sobrevolábamos la zona, vimos 6 o 7 elefantes. Estábamos buscando búfalos. Por lo general siempre hay muchos, pero aún no habíamos visto ninguno. Bien, desciende un poco. Quiero ver qué hay allí abajo. Me dijo, bajemos a ver qué encontramos. Viajaban hacia una zona pantanosa donde los búfalos suelen reunirse, pero eso significaba volar muy cerca de una enorme montaña escarpada. Teníamos que acercarnos mucho a la escarpadura para poder ver bien. Volábamos a mucha velocidad. ¡Sujétense! Cuanto más se acercaban a la escarpadura, más turbulencia había en el aire. Noté que el avión parecía estar descendiendo. Entonces, repentinamente, el aire succionó al avión hacia abajo. Se forman estos torbellinos o vórtices y nos succionó uno de ellos. Usando toda la potencia, Adam intentaba elevar el avión por encima de la enorme escarpadura para huir del vórtice. Intentaba mantener el avión a máxima velocidad para levantar la nariz. La alarma de pérdida de sustentación se encendió. Sabía que eran malas noticias. Estábamos en problemas. Parecía que no subiríamos por encima de la escarpa. Pero solo segundos antes del impacto, Adam logró nivelar el avión. Pude mantener las alas niveladas, pero caíamos. ¡Nos caemos! ¡Nos caemos! Entonces el avión perdió sustentación. ¡Nos caemos! ¡Sujétense! ¡Prepárense! ¡Prepárense!
Tuve pocos segundos para decir, fue una buena vida. ¡Prepárense! Y nos estrellamos. El avión quedó destrozado por el impacto. Los 4 hombres quedaron atrapados dentro del fuselaje. Desperté y sabía que lo primero que tenía que hacer en esa situación era salir del avión. Tengo que salir. No estaba consciente de dónde estaba, pero de alguna forma sabía que la salida estaba a mi derecha. Adam, el piloto, luchó por salir de los restos del siniestro. Estaba en estado de shock. Caí sobre el ala y fue entonces que sentí un terrible dolor. Fue como un shock eléctrico. Fue cuando supe que me había quebrado la columna. Adam había escapado del fuselaje, pero se encontraba sobre una de las salas donde se almacenaba el combustible. ¡Fuego! Mientras el combustible goteaba muy cerca de las llamas. Aún había una gran cantidad de combustible a bordo y yo estaba tendido en él. Una insignificante gota podía hacer estallar el tanque, convirtiendo al avión y a sus ocupantes en una inmensa bola de fuego. ¡Fuego! ¡Salgan ya! Mumba logró salir ileso, pero Clive aún estaba dentro del fuselaje. ¡Salgan! Recuerdo que cuando desperté, vi a Adam tendido en una de las salas. Todo olía a combustible de avión y pensé, debo salir de aquí. ¡Salgan! ¡Salgan ahora! Todo estaba caliente, todo era horrible. Era una carnicería por todos lados. Había una pendiente empinada y rodé colina abajo. El avión era una bomba de tiempo lista para estallar, y Adam se encontraba indefenso sobre una de sus alas. Estaba asustado. Oh, Dios mío. Y pensé, esto es un desastre. Había llamas que salían del motor y una buena cantidad de combustible se había derramado de las alas. El combustible es un elemento muy explosivo. Una ligera chispa y todo se convertiría en una bola de fuego. Un avión que transportaba a 4 hombres se había estrellado en una remota región de África Central. El piloto, Adam Pope, estaba atrapado sobre los restos del avión con la columna vertebral quebrada, el avión en llamas y el tanque de combustible perdiendo. Ante el más ligero contacto, todo explotaría. Y no podía hacer nada. Milagrosamente, el fuego se extinguió. El peligro más inmediato había pasado. ¡Clive! ¡Ah! Pero al igual que Adam, Clive estaba gravemente herido y no podía moverse. Sentía un terrible dolor, como si alguien me hubiera clavado algo en la espalda. Me retorcí en el suelo tratando de encontrar una posición que me aliviara el dolor. Debido al impacto,
La espalda de Clive se había torcido hacia atrás y sus vértebras se habían aplastado unas contra otras. Pero a pesar de haberse fracturado la columna, pudo rodar unos 20 metros lejos del avión. Me sentía culpable por haber entrado en pánico. Por el miedo a la explosión, quería alejarme rápido del avión. ¡Adam! Clive no sabía si sus colegas habían sobrevivido. Podía ver el avión, pero no podía ver los detalles. No podía ver a Adam. Solo podía ver parte del avión. ¡Adam! ¡Clive! ¡Adam, ¿estás bien? ¡Estoy sobre el ala! Continué llamando a Adam, quien seguía preguntando si estaba bien. Le dije, sí, estoy bien. Sabía que Clive estaba vivo y también que estaba herido. Mientras Adam y Clive estaban muy mal heridos, Mumba tuvo suerte de salir ileso. Pero Graham continuaba desaparecido. Todavía no había visto ni escuchado a Graham. ¡Graham! Y pensé que estaba muerto. ¿Me escuchas? De verdad pensé que lo estaba. Ve a ver. ¿Dónde está Graham? Mumba, dime, ¿está bien? Oye, Mumba, dime cómo está. Graham había sufrido toda la fuerza del impacto. ¿Está bien? Su pie. Tiene un pie colgando. ¿Pero está vivo? Sí, respira. Bien. Y eso fue un gran alivio. Graham era quien estaba en peores condiciones. Debido al shock, no se percataba del horror de lo que le había sucedido. Sabía que me había lastimado la espalda y que me había lastimado el pie, pero no sabía cuán graves eran las heridas. La adrenalina adormecía los dolores de Graham. Cuando miré hacia abajo vi que uno de mis pies estaba muy herido y que los huesos de mi pierna salían hacia afuera. Pude ver con un solo ojo que había sangre por todas partes y que perdía mucha. Para peor, Graham apenas podía escuchar a los demás hombres. Había perdido su audífono durante el accidente. ¿Estás mal herido? No puedo sentir las piernas. No podía mover las piernas. En ese momento supe que estaba paralizado. Estaba tendido allí y yo era el piloto, yo era el responsable. Esos hombres eran mi responsabilidad. Solo pensaba en que Graham estaba grave y necesitaba ayuda. Debemos hacer contacto radial. Debemos hacer contacto con Lusaka. Está bien. Mumba, tienes que encender la radio. Era un riesgo enorme. Con el avión empapado en combustible, una chispa proveniente del sistema eléctrico de la radio podía provocar una explosión y matarlos a todos, pero era su única esperanza. Cuando encendió la radio, escuché el clic y me tranquilicé. Ayuda. Ayuda. ¿Me escuchan? ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¿Alguien me escucha? ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¿Me escuchan?
¿Hay alguien allí? ¿Pueden oírme? Yo estaba tendido sobre un ala y Graham debajo de la otra. Todo podría haber estallado. Mumba, apágala. Apágala ahora. Ahora. Le dije, es una locura encender algo eléctrico en estas condiciones. Apágala, olvídalo, no funcionará. Su único medio de comunicación estaba dañado y no había forma de repararlo. Los 4 hombres estaban varados en una de las áreas más remotas de África Central, sin siquiera saber si alguien se había enterado del accidente. ¿Alguien se daría cuenta de que estábamos desaparecidos? ¿Alguien vendría a rescatarnos? ¿Cómo harían para encontrarnos en este lugar? Cuatro hombres se habían estrellado en una remota región de África. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¿Alguien me escucha? Todos, menos uno, habían sufrido horrendas heridas. Y debían enfrentarse a un nuevo peligro. Hacia abajo, hacia el valle, no había ninguna aldea. No había absolutamente nada. Solo una empinada ladera a lo lejos, la cual hubiera sido extremadamente difícil bajar para luego intentar cruzar el valle en busca de ayuda. Sin ninguna aldea a la vista, Clive se da cuenta de que en su estado no tiene posibilidades de llegar a ningún lugar seguro. Mientras estaba parado en la cima, de pronto recordé que había puesto un manto plateado de supervivencia en el bolsillo de mi camisa. Pensé, este es un buen lugar para colocarlo. Pero no fue una decisión lógica. No fue algo que tenía pensado, solo lo hice. Pensé, si alguien lo ve, aumentaría nuestras posibilidades de ser rescatados. 36 horas habían pasado desde el accidente y el tiempo se acababa. Las condiciones de los colegas de Clive empeoraban mientras se enfrentaban a otra implacable y helada noche. Adam se había deteriorado físicamente durante todo ese día. Estaba muy débil. La noche se presentaba muy fría y él parecía haberse entregado a incontrolables temblores. Adam no lo sabía, pero había contraído neumonía. Sus pulmones estaban inflamados y llenos de líquido. Sin atención médica urgente, sus pulmones podían colapsar y entonces él moriría lentamente. Estaba preocupado, creía que no viviría mucho. Verlo temblar de esa manera fue muy duro para mí. Mientras Adam se debilitaba, Graham peleaba su propia batalla por sobrevivir. Ya había comenzado a sentir olor porque la pierna estaba infectada. Lo que Graham podía oler era la infección desparramándose rápidamente por su pie herido. La herida abierta y los tendones expuestos se deterioraban con cada hora que pasaba. Miré hacia abajo y vi 3 o 4 enormes hormigas negras llevándose pedazos de carne, tendones y otras partes de mi pierna. Pero no había mucho que pudiera hacer, ni siquiera quitarlas. Había hecho mis cálculos y tras otra noche helada, creí que Adam no sobreviviría. Luego de 48 horas desde la caída del avión, 2 hombres gravemente heridos estaban por perder la vida. Graham Child luchaba por mantenerse consciente a pesar del dolor de su pierna mal herida. El piloto Adam Pope padecía de una severa neumonía. Adam estaba muy debilitado, debía levantar y sostener su cabeza para que pudiera beber agua. Era muy angustiante verlo deteriorarse de esa manera. Me preocupaba que el calor del día
lo hiciera sufrir aún más. Clive tomó una decisión desesperada. Intentaría llegar a un lugar seguro a pesar de su columna fracturada. No estaba seguro de poder lograrlo. No sabía qué podía hacer, pero estaba absolutamente convencido de que prefería intentar hacer algo a quedarme sentado y ver a estos dos hombres deteriorarse lentamente. Lo pensé y hubiera preferido que fuera idea de ellos, porque dejarlos en el avión y alejarme del lugar era como romper con todas las reglas. Pero no veía otra solución y resultó ser que ellos tampoco. Te estaremos esperando aquí. Fue un momento muy emotivo. Los hombres sabían que ese podía ser su último adiós. Nos vemos pronto, Adam. Todo lo que recuerdo es que miré hacia el avión. Nadie les alcanzaría agua. Nadie los ayudaría si necesitaban algo. Estaban allí indefensos. Y si no encontraba ayuda, morirían. Recuerdo que miré hacia atrás y pensé, ya está, quizás no vuelva a verlos otra vez. Fue un momento difícil, muy difícil. Era apostar a lo grande. Clive no estaba seguro de cuál dirección lo llevaría a una aldea o cuán lejos se internaría en el denso terreno africano. Con agua suficiente solo para algunas horas, los hombres mal heridos estaban solos y expuestos a los peligros de África. Tan pronto Clive se alejó, sabía que eran nuestras últimas horas. No podríamos sobrevivir mucho tiempo. Adam y Graham se aferraban a la vida. Solo podían rezar y esperar que alguien los rescatara. No había nada que pudiéramos hacer. Ni siquiera sé si nos comunicábamos entre nosotros. Quizás nos llamábamos uno al otro 1 o 2 veces. Pero implicaba mucho esfuerzo. Ambos estábamos muy vulnerables. Estábamos solos, no podíamos movernos, no podíamos siquiera buscar agua. Éramos vulnerables a cualquier cosa que pudiera pasar. Pensaba mucho en mis padres y también en mis hermanos. Me imaginaba que sería duro para ellos. Pensaba que debían estar sufriendo mucho a causa de todo esto. Mientras la temperatura ascendía con el sol del mediodía, un mal presagio apareció. Buitres. Esos pájaros son aves de rapiña. Cuando vuelan en círculos es porque intuyen que hay algo para comer. Los buitres son aves carroñeras que se alimentan de la carne de cuerpos muertos. Podían percibir que los hombres estaban cerca de la muerte. Pude escuchar algo a la distancia. Estaba muy emocionado. Creo que en ese momento la adrenalina corría por mi cuerpo más rápido que nunca.
El helicóptero se acercaba volando sobre la izquierda. Un avión de búsqueda había visto el manto plateado que Clive había colocado, y como no había lugar para aterrizar, enviaron a un helicóptero a rescatar a los hombres. Solo dije, esto es fantástico. ¡Allí están! Sentí un oleaje de emociones positivas cuando vi el helicóptero. Sentí que me quitaban un enorme peso de los hombros. ¡Vamos rápido! Fue algo increíble. Era solo cuestión de tiempo y me sacarían de allí. Tranquilo. Vamos a trasladarlo. Todo estará bien, no se preocupe. Mumba finalmente llegó a un lugar seguro un día después de que los hombres fueran rescatados. Tiempo después murió de una enfermedad no relacionada con el accidente. Sin saber nada del rescate, Clive English pasó la noche solo en la jungla hasta que finalmente fue rescatado. Él se recuperó totalmente. Graham Child fue sometido a una cirugía de emergencia para salvar su pie. Increíblemente lograron salvarlo y hoy goza de movilidad absoluta. Cuando vi a Graham siendo rescatado, no podía creer que aún tuviera su pie. Es extraordinario que haya soportado todo lo que tuvo que soportar y aún así de alguna manera haya sobrevivido. Pero lo hizo. Él lo hizo. Adam Pope pasó 72 horas paralizado sobre el ala del avión. Le llevó 5 años aprender a caminar otra vez. Cuando me rescataron sentí una sensación de pesar porque esta gran aventura llegaba a su fin. Toda esta increíble experiencia quedaría en nuestra memoria y nosotros iríamos de regreso al mundo real.